hablar seriamente de eso, de la naturaleza humana del Señor. Ese es el punto principal, ese es el platillo que vamos a degustar. Pero quería que usted pudiera entender la diestra de Dios y la naturaleza de Dios antes de eso, porque de otra manera muchas veces dejamos tantas cosas fuera que no podemos poner allí. Pero usted se acuerda, ¿verdad?, de una oración sin ofender al que tiene la fe católica, por el nombre del Señor. Usted se acuerda de esa oración. Usted no quiere orar conmigo, porque luego yo le voy a llamar. Yo le voy a orar. Gloria al nombre del Señor. Santa María, Madre de Dios. La oración dice Santa María, Madre de Dios, y nosotros realmente deberíamos hacernos la pregunta: ¿Dios tiene madre? Y si tiene madre, puede ser que tenga un abuelo, un bisabuelo, algo parecido, algún familiar. Otra cosa, ¿tendrá Dios esposa? Porque Dios tiene madre, tiene que tener esposa, de seguro. Hay muchas cosas que se pueden formular dentro de una doctrina que le pueden llevar a usted a creer y no necesariamente en una verdad, porque para ellos Dios tiene una madre. Eso de la esposa yo lo puse ahí. Claro, porque hay que hacer algunas argumentaciones. Entonces deberíamos de pensar: ¿tiene Dios una esposa con quien formó un hijo? ¿Existió siempre el hijo? Ese término para mucha gente no podría distinguir. Siempre existió el hijo, ahí existió siempre. Son cosas que tenemos que preguntarnos, y yo no sé si usted lee la Biblia haciendo cuestionamientos de cosas que no le parecen y usted la cuestiona, pero muchas veces usted necesita la opinión de varias personas para ver qué piensan. Pero hay personas que son autónomos en su interpretación. Es la mía y nadie tiene una que pueda superar la que yo estoy diciendo. Y muchas veces estamos dentro de una razón y pensamos que tenemos la razón, no teniendo razón. Y vamos a vivir así en el mundo. Vamos a tener personas con esas cualidades y características. Siempre existirán personas que tengan ese criterio de pensamiento. Pero lo que dice Isaías 7:14. Por eso siempre existió el Hijo. Dice: por tanto, el Señor mismo dará una señal. Ya que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Pero Dios es el que da la señal de que una virgen, y esa virgen no era su esposa. Ay, santo. No era su esposa. Entonces, aquí tenemos cumplimiento de esas profecías. Por ejemplo, en Isaías 9:6 nos habla de la característica de un niño que va a nacer. Y si usted se fija en los títulos que tiene, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, el niño que va a nacer es esto: el Padre eterno, el Padre de la eternidad. Hay una señora que se llama Luisa de Ojo, que tiene un diccionario llamado Cuál Camino. Él dijo que, bueno, como ahí dice que el niño es Padre eterno, también se le puede decir hacia el hombre, porque el asunto está como difícil de entender y de interpretar. Entonces, mientras yo decía en una ocasión que ella no era la única santa, María no era la única santa del lugar, pero la gracia le tocó a ella. La gracia la alcanzó a ella, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Los hebreos le dicen Yeshua. Los
porque no le dicen Jesús, ¿verdad? Y los griegos dicen Jesús, pero nosotros sabemos que están diciendo Jesús. En hebreo, en español, como usted lo llame, es Jesús. Como le digan en italiano, no importa. Él responde cuando lo llaman a su nombre. Entonces tenemos por entendido que una virgen, ¿verdad?, pura, que estaba en preparativos de boda, Dios sí sabe. Dios sabe mucho. Porque estaba en preparativos de boda. Ya todo estaba listo. Y Dios dijo, déjame adelantarme, José. Antes de que tú hagas algo, voy primero que tú. Y esto nosotros tenemos que entenderlo seriamente. Porque hay cosas que serán realmente incomprensibles si nosotros no logramos entenderlo. Entonces, hay varios puntos que tenemos que seguir tocando. Por ejemplo, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de qué? De mujer. Nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Cuál es el propósito del nacimiento? Redimir a los que estaban bajo la ley, que por la ley no podían ser justificados. Y de esa manera Dios tiene que justificarnos a nosotros. Pero por esa razón tenía que tener dos características que tienen los seres humanos: carne, sangre, huesos. Carne, sangre, huesos, porque Dios no tiene nada de eso. Entonces, si decimos que el Hijo siempre existió, alguien tiene que demostrarme con qué cosa lo hizo en la eternidad, porque algo está fallando en nuestra interpretación. O sea, ¿con quién lo hizo en la eternidad? Dice Pedro, hablando en el libro de Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Es decir, que tenía que ser descendencia de David en cuanto a la carne. Tenía que nacer de una mujer. Y no podemos perdernos en eso. Tenemos que tener esto bien claro, que hay interpretaciones que realmente, hermano, no son correctas, pero nosotros estamos tratando de que Dios nos ayude y podamos entender mayormente la palabra de Dios. Dice Romanos que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y usted está mirando que Jesús era el linaje de David según la carne. Y necesitamos nosotros que eso quede en su memoria, en su mente, que eso quede en su conciencia, en su corazón. Mateo capítulo 26, 37 y 38 muestra una característica que Jesús estuvo padeciendo en el momento en el que llegaba su hora. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste. Experimentó tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿O usted cree que era fácil ese camino al Calvario? Él sabiendo lo que venía, sabiendo lo que le iba a pasar, él se entristeció, sintió tristeza. Y nosotros, hermanos, sabemos que él era totalmente un hombre. Usted no puede negar eso. Yo no puedo negar eso. Nadie puede negar eso. Jesús dijo: velad y orad para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto,
pero la carne es débil. Y otra vez fue yo por segunda vez diciendo, Padre. Otra vez oró por segunda vez diciendo, Padre mío, no puedo, si puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Como que dice, no hay otro medio de que se haga, pero que no sea así como yo sé que va a ser. Pero que se haga tu voluntad, porque tenía voluntad. Humanamente, yo estoy dispuesto a todo, pero no hay una forma. No hay otro método, no hay otra manera. Que pase, que suceda, pero que yo no tenga que beber. Wow. Era tan amargo el trago que digo, si hay una alternativa, otro medio que suceda ese medio. Por eso entendemos totalmente humano, porque debe decirle, leíamos que Dios es inmortal y Dios no puede morir. Y para poder haber muerte tenía que ser totalmente como un hombre. Es bastante complejo, pero se entiende. Dice, por 40 días era tentado por el diablo. ¿Cuántos días? 40. Mateo solamente relata el momento en que vino Satanás, pero Satanás tenía 40 días dándole fuego y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Eso es otra característica de que era un hombre y era humano. Satanás estuvo los 40 días ahí, 40 días largos ahí, tentando. No fue después que terminó que el diablo vino, porque Mateo lo dice así, que terminando apareció. No, aquí Lucas dice que duró 40 días Satanás tentándolo, buscando la manera de introducirse para ver cómo engaña al segundo Adán. Es bastante interesante. Dormía y también se cansaba. Pero mientras navegaban se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y gritaban y apeligraban. Los discípulos tuvieron que llamarlo. Despiértese. ¡Hey! Estamos en peligro aquí y tú durmiendo tranquilo. Oye, pero ni eso viendo lo despiertan a él, está profundo. Pero también vemos en Juan capítulo 4, verso 6, que Jesús, cansado del camino, estaba cansado totalmente, se sentó en un reposo, como a la hora, se cansaba, experimentó cansancio, experimentó tristeza, experimentaba muchas cosas. Hay gente que no puede creer algunas cosas que vamos a decir ahorita, pero como están escritas, usted la va a tener que creer, aunque usted no quiera. Entonces nosotros tenemos varios aspectos que tocar de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos a Adán y Cristo, esta similitud. Dice que la muerte entró por un hombre, ¿ok? Y por otro hombre entra entonces la resurrección. Por eso es que el diablo lo tienta para ver si lo engaña. Bueno, si pude con el primero, podré con el segundo. Pero no pudo con el segundo. Él intentó, una característica del diablo, aunque él vaya a perder, siempre lo está intentando. No le importa si él va a fracasar, él lo intenta. Si tuvo éxito, lo tuvo. Si no lo tuvo, no lo tuvo. Pero en esto tenemos que hacer una base. Adán, el primer hombre que Dios creó, ¿quién lo engaña? La serpiente. Satanás lo engaña. El segundo Adán, Satanás lo intenta engañar, pero no pudo. En el primer Adán todos mueren.
pero en el segundo todos son vivificados. Es decir, el primer Adán falló, pero el segundo Adán restauró. Por eso, una de las características, el diablo dice: todo esto te daré si postrado mi amor. ¿A quién se lo entregó? Adán. Adán se lo entregó. Y él tiene título y derecho de decir: todo esto es mío. Si tú me adoras, yo te lo entrego. Entregándole al Creador su misma creación. El apóstol Pablo dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Acuérdese que en el Antiguo Testamento el mediador entre Dios y los hombres era un cordero, un becerro, un palomino, una ofrenda. Pero en este nuevo pacto no es una oveja, ni tampoco es un toro, ni un macho cabrío, es un hombre. Es un hombre que en esta ocasión es el mediador entre Dios y los hombres. Alguien tenía que hacer mediación. Amén. Alguien tenía que interceder. Alguien tenía que estar de por medio de una relación rota para unirla. Este es el propósito de la encarnación, no mostrar que había otra divinidad. Ojo con eso. El propósito de la encarnación es restaurar lo que el primer Adán perdió, pero a una manera superior. Porque el primer Adán perdió todo el derecho espiritual que tenía de una vida eterna, y Cristo la arrebata y se la entrega al hombre. Amén. Ahora, nosotros sabemos muy bien que en la humanidad del Señor vamos a encontrar algunas características principales, y tenemos que tomar esto muy en cuenta. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo, usted se lo sabe. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo fue hecho carne. Por eso le preguntaba: ¿existió siempre un hijo? No, la palabra de Dios se hizo carne. No siempre había un hijo por ahí en la eternidad. La palabra de Dios, lo que Dios habla, se hizo carne. Es interesante. ¿Por qué puede haber confusión en la mente de la gente? Es la palabra encarnada. La palabra en un vientre hecha carne. Ahora, esa palabra no es diferente a Dios. Hoy existe lo que se llama la difamación e injuria, ¿verdad? Si yo digo algo, fue Jimmy que la dijo. Y si no me conoce por Jimmy, fue él el que lo dijo. Y van a tomar lo que yo dije para acusarme. Por eso el proverbista dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Lo que usted habla puede tener vida o puede tener muerte. Tus palabras tienen vida y tienen un espíritu cuando tú la pronuncias. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida. Y no es diferente a Dios. Es su palabra. Es bien interesante este asunto. Entonces, tenemos lo que dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3, que dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No se discute. Él dice: ese tema no está en discusión. No vamos a discutir este tema. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu hará sombra sobre él, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pablo no estaba, pero Pablo sabe eso. No sé si se lo contaron,
pero él sabe que al Señor lo recibieron en la nube. Dos varones, mientras los discípulos están mirando, le dicen: ese Jesús que ustedes ven que hoy se va, así como se fue, así mismo volverá de manera visible. Será visto. Así que no es el tema, pero no sé lo que van a hacer, lo del rapto secreto. Porque dice que él va a venir como se fue, así mismo. Él se fue y vuelve visible. Apocalipsis dice que vendrá en una nube y todo le verá. Y hay unos cuartos predicando que vienen conmigo y se va a llevar todo el mundo. Analicen eso bien. Está fuerte el asunto. Es complejo. Pero Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Hay un solo Dios y un solo mediador. Gloria a Dios. Gracias. Y este punto necesitamos tocarlo con pinzas y con mucha sensibilidad. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Usted entiende eso? Dios hizo el universo por Cristo, en quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que habla de su boca. Todo está sustentado por lo que Él dice con su boca. El mundo está sustentado en la palabra de Dios. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, en su cuerpo, en sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ya usted sabe que la diestra no es un lugar específico donde alguien se sienta, sino habla de manera figurativa. Y es un concepto totalmente que está errado en muchas mentes. Pero mire esto: Dios habló de muchas maneras a los padres en otro tiempo. De muchas formas se aparecía a Dios y hablaba. Pero en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero, porque alguien tenía que tomar el lugar y heredar todas las cosas y redimir todas las cosas. Amén. Y tenía que ser así. Ahora no podemos entrar en cuestionamientos de la voluntad de Dios. Dios lo quiso así. Amén. Ahora, por quien así mismo hizo el universo, ahora usted entiende por qué en el principio era el verbo. Es decir, por la palabra Dios hizo todas las cosas, y esa palabra se hizo carne, y esa palabra se hizo un hombre, y esa palabra tuvo que redimir todas las cosas, y esa palabra es la que sustenta el mundo entero. Y tenemos que tomar mucha cuenta en este asunto, porque mire lo que dice el escritor de Juan. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y aquí hay un problema serio. No todo el mundo tiene esa capacidad, porque no la han ejercitado. Saber cuando lo que está sucediendo, o si es de Dios o si no es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oiga esto. Y la gente tanto que le gusta la profecía y dame mi palabra y profetízame, y la gente anda detrás de profecía,
Y mucha de esa gente ni tienen una idea de saber discernir cuando ese profeta está hablando de Dios o es un mentiroso. Y sabe que en una ocasión yo le dije a Dios, lo reprendí, porque un predicador estaba predicando y era tan elocuente que yo, cuando Dios me dice, él es falso, y yo dije, Señor, reprenda al diablo. Y me insistía, es falso. Y me sentí en una confusión porque cuando la gente no tiene conocimiento, es grave. Entonces tenemos muchas personas en la casa de Dios sin conocimiento. Y pueden estar malinterpretando algo de Dios o pueden estar interpretando algo del diablo como de Dios. Ahora dice, esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dios el Hijo bajó como Dios para abajo. Hay problema en esa doctrina. No creen que vino en carne, creen que vino como Dios el Hijo. Y aquí es que está el problema. Grande y grande. Es grande. Tal vez usted lo ve por pequeño, pero mire las escrituras. Usted se dará cuenta, es grande. Es muy grande. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Pero el que no lo confiesa no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo que hace eso. Anti-Mesías. Está en contra del Mesías. No tiene nada en el Mesías. No está a favor del Mesías. Está en contra. Por eso se levantaron falsas doctrinas en los días de Pablo, que resistían la verdad que una vez se le entregó a los santos. Y que Pablo insistía, que decía que iban a entrar lobos rapaces, que no iban a perdonar el rebaño, pero que velaran los que estaban ahí, porque él sabía que esto iba a suceder. Que muchos falsos profetas, falsos maestros se levantarían y iban a traer otra doctrina, y si no fuera poco, otro evangelio diferente. ¿Sabe lo que es otro evangelio? Ya se predicó un evangelio, vamos a modificar ese porque ese no sirve. Ese que ellos predicaron no es el que está. ¿Y de dónde usted piensa que salieron? Dentro de la iglesia. No era afuera, no era que venían del mundo a implantar algo en el evangelio. No, es que se convertían y luego ellos traían una nueva idea del evangelio. Una revelación extraterrestre de otra dimensión. Porque al parecer que los testigos oculares que vieron todas las obras de Cristo como que no predicaron bien y ellos vinieron a enderezar lo que ya estaba establecido. Ese espíritu es el espíritu de error que está operando mayormente en los que no obedecen verdaderamente al evangelio del Señor Jesucristo. Todo el que está de rebelde en el evangelio está influenciado. Mira, hay mucha gente influenciada por el espíritu del anticristo. Mucha gente. Es un espíritu que anda operando, que anda haciendo su trabajo. Pero hay una iglesia fuerte que le va a resistir, que va a predicar esta fe dada una vez a los santos. Dijo alguien por ahí, que tenga miedo, compres un perro prieto. ¿Saben? No es lo más fácil, porque la palabra de Dios te va a dar amigos y también enemigos sin usted querer ser sus enemigos. Yo no creo eso, pero eso se da así. No debería ser, pero se da, es posible. Yo tengo personas que eran mis amigos, que me consultaban tanto que yo parecía su horóscopo. Mira, no entiendo ese texto.
¿Qué quiere decir? Y cuando yo se lo explicaba, ok, cuando llegaba la campaña, los hallaba desenvolviendo lo que yo le dije, pero a un nivel, digo, wow, ya no me consultan, ya no soy su horóscopo, ahora soy de Satanás, según. Este asunto ha cambiado, se invirtieron los papeles. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora usted entiende por qué Cristo pasó por tantas aflicciones, porque Él también como humano tenía que ser perfeccionado. Convenía por aquel cuya causa son todas las cosas. ¿Usted entiende eso? Por Él todas las cosas existen y convenía que Él redimiese a los hombres. Convenía, era conveniente, era necesario. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, y en carne y sangre fallaron, en carne y sangre Él nos redimió. Y esta es una de las partes que la gente totalmente puede obviar. Hebreos capítulo 2, verso 17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel que sumo. Ahora usted entiende por qué él intercedía tanto y oraba. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote? Interceder, presentar ofrendas por el pueblo, mediar por el pueblo ante Dios. Ahora usted entiende por qué es que él ora, por qué es que él intercede tanto. Es que él está haciendo una función de sumo sacerdote. En lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció y fue tentado. Y solamente la gente reduce la tentación a la tentación del diablo. Hubieron otras cosas también. Lo que pasa es que nosotros como le pusimos ese velo de tanta santidad y de honor, que no podemos mirar que hubieron otras cosas que él tuvo que evitar como hombre. Aquí. Pero usted tiene que saber y tiene que entender, sumo sacerdote, su oficio también es hacer el sumo sacerdote y presentar ofrendas por el pecado. Por eso la palabra del Señor nos dice en Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra fe. Incluye ahí lo que lo tienta a usted diariamente. Entonces ese es el velo que mucha gente tiene que quitarse de los ojos cuando usted se acerca a Dios. Porque cuando te dice que entres confiadamente, te está diciendo, Él pasó por lo mismo y venció. Y si Él lo hizo, lo podemos hacer nosotros también. Fue tentado en todo, pero no pecó, las evitó. Era humano. Y para poder ser el sacrificio perfecto, tenía que ser humano. Por eso es que el anticristo no puede entender, o el espíritu del error no puede entender cómo es que un hombre lo venció a él. Cómo es que un hombre lo derrotó. Así
Así que vuelvo y les repito, mañana usted va a entender mejor si viene acá. Porque hay códigos que no voy a cruzar. Me guindan por ahí, me están acechando. Hebreos 5, versos 5 al 7. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. No dice te engendré en la eternidad, te engendré hoy. Y ese hoy fue el día que vino el cumplimiento del tiempo. Dios engendró a su hijo. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Entro o no entro? Usted sabe que Melquisedec le entregó los diezmos a Abraham. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Entonces entendemos totalmente que era una representación de Dios. Yo lo siento, hermano, pero es inevitable. No, hay alguien que me está mirando, que tiene un tema por ahí. Estoy tocando cosas que tienen que hablar, pero no te preocupes. Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor, lágrimas, al que le podía librar de qué? De la muerte. Lo que leíamos ahorita. Si es posible, pasa de mí esta cosa. Pero él, como sumo sacerdote, tenía que interceder. Y por eso siempre oraba, se apartaba en los lugares a orar, porque su condición humana lo ameritaba. Dios no necesita orar, Dios no necesita ayunar, pero su manifestación en carne sí la necesitó. Y que Dios se haya manifestado en carne lo limitó a que no estuviera en los cielos. Eso es poner a Dios en un espacio totalmente limitado, porque si alguien es todopoderoso puede hacerlo todo. Y si no podía manifestarse en carne y seguir sentado en su trono, entonces no es todopoderoso. Porque si hay algo que no puede hacer, no entra dentro del término todopoderoso. Todo lo puede Él, todo lo puede hacer. Y Él no está limitado. Y en eso tenemos que estar claramente y entenderlo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo. Mire esa palabra. Cuando la Biblia dice que el verbo se hizo carne, es exactamente eso. Tabernáculo. Se hizo un tabernáculo. Se hizo carne, se hizo hombre, se convirtió en una casa. Dice, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre del lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo era la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. Y lo vamos a entender mayormente. Juan capítulo 14, versos 10 y 11. No creéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Yo soy en Él, Él es en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Lo que yo hago, dice quién soy. Y eso fue un cuestionamiento de Felipe. Felipe lo cuestionó. Enséñanos. Y usted sabe lo que le dijo. ¿Verdad? Yo tengo mucho tiempo aquí contigo y tú no me conoces. Hay problema contigo, Felipe. Yo soy en Él y Él es en mí. Porque en Él habita que corporalmente, dentro de su cuerpo, estaba toda la plenitud de la deidad. Entonces tenemos que regresar a eso.
por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos. No fue algo que se construyó como Moisés construyó el tabernáculo en el desierto, y había una parte donde habitaba Dios que era el lugar santísimo, y ahí no se podía entrar sino una sola vez al año, y no se podía entrar sino con sangre. Por eso Dios le dijo: no entres, o si no, yo te mato si tú te metes ahí. Y si tú entras, tienes que entrar con sangre, y cuando sea el tiempo. En Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios estaba en el cuerpo. Por eso es que Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios mismo estaba haciendo reconciliación con el mundo en Cristo, en ese cuerpo. Él necesitaba ese cuerpo. Él necesitaba carne, él necesitaba sangre para poder redimir a los que se acercan a Dios. Y podemos notar eso. El único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio por los siglos. Amén. Pablo dice: Dios tiene inmortalidad, Dios no muere. Dios no puede morir, pero observe eso. Hay algo más que hacer. Ahora sí. Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que éste vive. Silencio total, como en el cielo cuando se... Silencio. Bastante interesante. ¿Quién entregó el testamento a Moisés? Las órdenes, las leyes, Dios. Ese testamento, para poder confirmarlo, el que lo dictó tenía que morirse. Mire qué cosa. La muerte del que dictó ese testamento tenía que efectuarse para darle validación por la muerte. Por eso dice: es necesario que con la muerte intervenga la muerte del testador. Por eso es que Dios toma la forma de hombre, se manifiesta en carne para que esa parte pueda morir. Dios es inmortal. Oh my God. Mire, cuando alguien va a heredar, usted no puede heredar con su padre en vida. ¿Usted sabía eso? Tiene que morir el que escribió el testamento para que los hijos puedan heredar, y para que los hijos heredaran la salvación, Dios tuvo que vestirse de piel y tuvo que morir esa parte humana para poder validar el testamento, abolir el acta de los decretos que no eran contrarias, para darnos vida. Dios tuvo que hacerlo de esta manera, porque no había otra manera. Eso no es para mostrar que existe otra deidad por Dios. No es que hay otra deidad y para que se supiera que hay más deidades. Esa no era la voluntad de Dios. El que los hombres la hayan torcido no era la voluntad de Dios. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del pecador, y con la muerte entonces confirmar lo que ya le había dicho y establecer un nuevo pacto con mayores promesas, con mejores riquezas. El primer pacto tuvo Jesús que morir para cerrarlo y abrir un nuevo pacto.
porque con la muerte Él lo podía confirmar. Era solamente con su muerte. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Lo único que usted puede ver del Dios invisible es a Cristo, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Una vez más estamos mirando lo que hay en los cielos, en la tierra, sea trono, invisible, potestad, dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él lo hizo por Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten, es decir, que Él las sustenta. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué es lo que hace? Cega el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio es luz, el Evangelio es poder, es salvación. Pero dice de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la única forma ahora mismo de alguien ver a Dios. Esa es su imagen, algo que Él no tenía y tomó. Es bastante importante entender eso. Dice el apóstol en 2 Corintios 4:6, porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esa palabra faz es cara. La faz es cara. La gloria de Dios usted la puede ver en la cara, en el rostro de Jesucristo. Es la forma en la que usted puede ver a Dios. Utilizaba Dios otros métodos antes, pero ahora tomó un cuerpo. Pero hay algo, hermano, que es bastante interesante e importante que nosotros tenemos que entender. Lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que lo que predicamos y lo que enseñamos está totalmente avalado en la palabra de Dios. El escritor de Isaías no cobra. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón abocados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá. Y esto es muy interesante. Esforzaos, no tengan temor, que Dios mismo, personalmente Dios, vendrá y os salvará. Dios promete que no va a enviar un sustituto. Dios no dijo que iba a mandar a un sustituto. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en este desierto y torrentes en la soledad. Dios le dice a los débiles: esfuércense, no tengan temor. Dios va a venir con retribución y con pago. Dios mismo vendrá. Él no va a enviar un sustituto. Él no va a enviar a otra persona en su lugar. Por eso podemos mirar, hermanos, en el libro de Mateo, como Juan en la
cárcel al oír los hechos de Jesús, él le manda a preguntar que si él era el que había de venir o esperamos a otro. Y Jesús le dice: mira, díganle a Juan las cosas que ustedes están viendo y las cosas que ustedes están oyendo. Díganle que los ojos de los ciegos están mirando. Díganle que la profecía ya se cumplió